Hola, buenas tardes. Creo que estamos con unos pocos minutos de adelanto respecto del programa de las jornadas, pero vamos a aprovechar y así ganamos tiempo respecto de lo que teníamos anunciado, porque creo que es un lujo contar con la dibujante que me acompaña. Carol Medina es la coautora de El lejano país de los estanques, una novela gráfica publicada a finales del año pasado que adapta la novela homónima de Lorenzo Silva. El guión corre a cargo de Rodolfo Santulo, un conocido guionista uruguayo que ha estado en el Festival Census de Avilés, en la Semana Negra, buen amigo personal nuestro. Y Carol Medina, pues, ¿qué os puedo contar de ella? Quienes os acerquéis a las librerías del Festival del Cómic de Avilés esta tarde podréis adquirir ejemplares de ello, y simplemente con que abráis el libro vais a conocer a una narradora excelente, alguien que sabe perfectamente aprovechar los recursos de la narración en un momento relativamente difícil de la adaptación, porque estamos hablando de una obra que, a diferencia de otras en las que hay unos ritmos de narración frenéticos, de cambio de panoramas, si conocéis la novela de Lorenzo o la forma de narrar de Lorenzo, sabéis que suele utilizar escenarios muy estáticos. Es muy difícil construir una narración en cómic partiendo de eso. ¿Cuál es el fuerte de Carol? Que maximiza esos recursos, esos elementos de la narración. La historia es una historia de suspense. Son unos agentes de la Guardia Civil que tienen que viajar a resolver a Palma una serie de un homicidio. A partir de ahí se va construyendo una narración con una tensión creciente, que creo que es lo más difícil de conseguir en la narración que desarrolla Carol, con una tensión que poco a poco, ya os digo, va aumentando y que funciona perfectamente de principio a fin. Esta novela gráfica fue publicada por Planeta, ya os digo, a finales del año pasado, y bueno, creo que es una suerte contar con una narradora como Carol en las jornadas del cómic de Avilés. En esta presentación, que vamos a evitar también extendernos mucho, pero si tenéis alguna pregunta, pues estoy seguro que Carol también responderá, y luego habrá también una sesión de firmas en la carpa en las librerías de las jornadas. La primera pregunta es un poco para Carol, que nos hable de dónde surgió este proyecto. Bueno, pues gracias a todos por venir y gracias a ti por presentarme. El proyecto surgió así en el Celsius. De hecho, el Celsius de hace un par de años, yo creo, que fue donde conocí a Rodolfo, a Santulo, al guionista. Y bueno, nos caímos bien, quedamos en colaborar con algo, vio cosas de las que había hecho y le gustaron. Y bueno, al cabo de un tiempo me dijo, oye, venga, vamos a hacer algo. No sé si habíamos estado hablando como de una historia, que es otra cosa, otra historia. Dice, pero aparte yo tengo esta idea desde hace tiempo, quiero adaptar la novela de Lorenzo. Él me dijo que le parecía una idea, a Lorenzo Silva le gustaba la idea. Se ve que había intentado echar hacia adelante el proyecto con otro dibujante, pero no sé muy bien por qué, la cosa no surgió, y me lo ofreció a mí. Yo le dije que estaba encantada de hacer lo que fuera, así que arrancamos. Y nada, con el beneplácito de Lorenzo Silva se lo presentamos a Planeta y lo demás ya es historia. Y yo quisiera que nos hablases un poquito, hablas del beneplácito de Lorenzo. ¿Hubo una implicación de Lorenzo en el proyecto? ¿Os dio el visto bueno y confío en vosotros, adelante, vosotros valéis mucho? ¿O hubo algún tipo de intervención más activa? No, la verdad es que yo no tengo nada más que buenas palabras para Lorenzo Silva. Quiero decir, cualquiera que le conozca, aunque sea así en charlas y demás, ve que es un hombre encantador, pero encima es absolutamente generoso con su obra. Le pareció muy bien la idea de que adaptáramos al cómic, no se había hecho, sí que había tenido experiencias con la televisión y con el cine, que se adaptaron ya distintas obras suyas, pero le parecía genial que lo hiciéramos, entonces sí que dio todo su apoyo, incluso luego en las negociaciones con Planeta, ya te digo, puedo decir, no sé si está bien o mal, pero bueno, que renunció a todos los derechos que pudieran tocarle a él de tal, o sea, una generosidad absoluta, con lo cual ya te digo que todo lo que puedo decir de Lorenzo es bueno y además con hechos que lo sustentan. Yo quisiera que Carol nos hablase un poquito del proceso, de el cómo
llega a tu mesa, ya supongo por lo que estás diciendo, hablas de que había habido otros dibujantes implicados, con lo cual el guión estaba ya cerrado, ya estaba hecho. Yo quisiera saber los desafíos que supuso para ti. Tú eres una dibujante un poquito todoterreno, no tienes problema para trabajar, hacer una historia de fantasía, otras más realistas, cualquiera que haya visto cualquiera de tus ilustraciones, de tus portafolios, algunas de historias que has presentado también para concursos, sabes que eres un poco todoterreno. Quisiera que nos hablases un poquito cómo es, pues eso, te entregan un proyecto en el que estamos hablando que pasa en escenarios muy abiertos, con una iluminación muy concreta, la de Palma. Insisto mucho en esto, no os esperéis una historia de persecuciones y tiroteos desde la primera viñeta a la última viñeta. Vais a encontraros con una historia de suspense muy bien contada, pero en el que la atmósfera es lo más importante. Yo quisiera que nos hablases un poquito de esto. A ver, de mano el guión no estaba escrito del todo. Sí que tenía, Rodolfo había escrito X páginas de muestra, había arrancado y con eso arrancamos, y es también un poco la muestra que enviamos a editorial. Entonces él me iba mandando pues guión todas las semanas, me mandaba como 4 o 5 páginas, una cosa así. Sé que quiero decir, siempre lo digo, aparte de que yo soy súper novata, que esto es lo primero que tiene que saber todo el mundo de mí. Tuvimos muy poco tiempo para el proyecto porque queríamos aprovechar que era el 25 aniversario del estreno, iba a decir, bueno, de que publicara la novela Lorenzo, y queríamos estar en ese mismo año, con lo cual el tiempo se redujo mucho y eso también aceleró un poco pues los procesos y demás. Así que yo tuve que trabajar de una forma un poco anómala, no porque recibiera semanalmente el guión, que eso, bueno, es algo perfectamente asumible y normal, sino porque yo tenía que acabar una página al día, y eso es una cosa tremenda, lo cual redunda en que no puedes darle tantas vueltas a las cosas, ni puedes mimarlas tanto, y tienes que ir como resolviendo, haciendo check, check, check y pasando. Eso por un lado, esa fue como la primera dificultad con la que me pude encontrar, era el poco tiempo para desarrollarlo todo. Y luego lo que tú dices, estamos acostumbrados a ver este tipo de historias en series, thrillers, series policíacas, en que vemos mucha conversación, personajes, policías hablando con gente, hay interrogatorios, hay, yo que sé, llaman a la puerta para hablar con la vecina del asesino, lo que sea. Y en un medio audiovisual como es la televisión o el cine, eso funciona muy bien, porque tienes una conversación, se va moviendo mínimamente la cámara, pero bueno, resulta siempre dinámico. Yo me tenía que enfrentar a ese mismo tipo de escenas, pero en un cómic que no se mueve más allá de la y es un cómic que tiene mucho texto en el sentido de que hay mucha gente hablando de su punto de vista del caso, todo este tipo de declaraciones ante la policía y demás. Entonces, el segundo reto era intentar que eso fuera medianamente dinámico, teniendo en cuenta que iba a haber mucha conversación y muchos planos de gente hablando y demás. Así que hice todo lo posible sin volver loca a la cámara, pero bueno, intenté mostrar todos los planos generales que pude, tanto cuando eran en escenas interiores como en exteriores, y también dar una idea de todo esto, lo que tú dices, novela negra, Palma de Mallorca, que es un escenario precioso, pero que no es como el primero en el que pensamos en una novela negra, ¿no? Que siempre pensamos más en la noche, yo qué sé, Chicago, muchas sombras, mucha sombra proyectada negra y gabardinas y estas cosas. Y yo lo que tenía era sobre todo gente desnuda en playas, gente bailando en discotecas y demás, con lo cual es toda esa parte noir que a mí me hubiera gustado mostrar de una forma así como más evidente, la mostré a través del color bastante saturado. Entonces son como atmósferas un poco raras en el sentido de que yo sé que el cielo no es naranja, pero dibujo el cielo naranja, o uso colores bastante fuertes para intentar dar como una sensación así thrilleresca, no sé cómo decir. Y no sé. Mira, pues ahora en el tema de la construcción de las atmósferas y de la utilización de determinados elementos de color, de saturación en un determinado momento, que generan también a su vez una sensación, en algunos momentos una cierta sensación de ahogos. Yo quisiera que nos hablases un poco de cuáles fueron esas elecciones, de dónde vinieron, fueron sugerencias tuyas, fue un trabajo en colaboración con el guionista. Bueno, Rodolfo en sus guiones, la verdad es que, aparte de que me deja trabajar con muchísima comodidad, no es Alan Moore, en el sentido de 3 páginas para explicar una viñeta ni nada así. Me dice lo que pasa en esa viñeta y yo la desarrollo como considero mejor. Siempre le mando cosas y nos ponemos de acuerdo y demás, pero es raro que él sea intervencionista en ese sentido. Alguna vez sí que yo le puedo preguntar, oye, pero esto ¿cómo te lo imaginas tú? Y él me da como su visión.
y luego yo hago o interpreto lo que creo que quiere y siempre me dice, es mucho mejor que lo que yo había pensado, que eso se lo agradezco muchísimo, también os lo digo. Pero suele ser más bien eso, en plan, bueno, pues esta persona ahora aquí está diciendo esto, pues cómo hago esto un poco interesante. Y con los escenarios, por ejemplo, ahí, bueno, precisamente también por cuestiones de tiempo y porque yo entiendo que el guionista puede escribir todo lo que quiera y además es como una película con un presupuesto infinito, ¿no? En un cómic tú puedes dibujar cualquier cosa. Pero claro, hay veces que por cuestión de tiempo, si una de las viñetas te dice vas a dibujar una discoteca que tiene 3 pistas de baile, una zona con mesas, va a haber más o menos 40 mesas con sillas, tal, y yo le escribo y digo, ¿quieres que haya gente a caballo también? Porque es como... Con lo cual eso tuve que hacer una especie de resumen de que se note que es una macro discoteca, pero desde luego no voy a poder poner todo lo que él quiere, menos con el plazo que tengo. Y luego, por otro lado, la novela transcurre en Mallorca, pero no especifica exactamente. Si te dice como el este de Mallorca, pero no te dice un pueblo, ¿no? Todos conocemos así como diversos pueblos. Yo lo que hice fue hacer un mix de la idea que yo tengo de Mallorca, de las veces que viaje ahí, imágenes y tal, y intentar dar una idea genérica de Mallorca. Tanto en las playas, los paisajes, el tipo de vegetaciones o las casas, pero vamos, es todo inventado. Quiero decir, si buscáis realmente algo... No existe, es mi Mallorca, ¿vale? Que espero que sea como una Mallorca lo bastante universal para todo el mundo. Y en cuanto a más construcción, personajes y demás, sí que, por ejemplo, tuve con él conversaciones sobre cómo nos los imaginábamos, porque yo el libro me lo sé de memoria, o sea, lo leí muchas veces y de hecho para algunas imágenes o algunas viñetas sí que me leía otra vez la novela y decía, a ver, ¿cómo lo describe Lorenzo? Y a ver si puedo incorporar alguna de estas cosas a la viñeta, aunque no esté en el guión. Y más o menos... Yo creo que a todos los personajes los dibujé no solo como yo me los imaginaba, que no siempre es tan fácil realmente hacer el retrato que tú tienes en la cabeza, como un retrato lo bastante aproximado como para que se entendiera cómo es ese personaje. No me refiero solo a los protagonistas, pero los secundarios que salen, de los que realmente en el cómic no damos mucha información, pues yo tenía como esta idea de que al menos su cara o su forma física nos diera una idea de cómo era el personaje. Y Bevilacqua sí que me sugirió Rodolfo que podía parecerse a Lorenzo Silva de joven. Así que yo, como no sé muy bien, y ya se lo dije a Lorenzo, que no sabía muy bien cómo él era de joven, y yo además tenía una idea de cómo quería que fuera el personaje, lo que sí le añadí fueron como cejas bastante espesas, que es uno de los rasgos más característicos de Lorenzo Silva. Bueno, esto es una apreciación personal mía. Como bien decía Carol, esta no es una Mallorca en el que vayáis a encontrar en el portal de Idealista ni en los reportajes que podáis ver de los típicos reportajes de vacaciones en Palma. De hecho, hay algunos mallorquines por aquí que podrán refrendar esta opinión mía. Pero sí que es una Mallorca que tenemos todos en la mente cuando hablamos de Palma. Hablamos también de interiores. Una parte muy importante de la acción sucede siempre en interiores y es una novela muy dialogada. Que sea dialogada no quiere decir que haya un peso del texto que lastre la narración. De hecho, yo diría que es una novela gráfica muy, muy equilibrada. Yo quisiera que nos hablases un poco cuando construyes esos diálogos. Hablas de interrogatorios, hablas de personas que intentan sacar una información a alguien. Esto siempre se aborda desde el punto de vista de diálogos, de encuentros en espacios cerrados muchas veces. Por eso os decía que no os esperéis los tópicos, los típicos de cualquier novela policial, sino que es algo más inmediato. Yo quisiera que nos hablases un poquito de los cambios de perspectivas de quienes están dialogando, que creo que me parece, leído parece sencillo, a la hora de hacerlo me parece complicadísimo y sobre todo desde el punto de vista también gráfico del que tú eres la responsable final. Claro, yo por ejemplo hay una de las escenas que es un interrogatorio doble, digamos, ¿no? Meten a 2 personas al mismo tiempo, más o menos en distintas cabinas de interrogatorios, digamos, y vamos viendo cómo pasan de preguntar a unos o a otros, y esa escena sí que la pensamos un poco más, ¿no? En plan de, bueno, pues estaría muy bien que fuera una escena asimétrica, que pudiéramos ver el interrogatorio de una persona, que sí que de alguna manera se entrelazan, ¿no? Y sí que lo que intenté fue hacer exactamente las mismas viñetas, pero espejadas. En un caso es un hombre al que interrogan y en el otro una mujer. Y también los protagonistas, ¿no? Los guardias civiles que les están interrogando, también cambiando de orden, ¿no? Es como la misma escena, pero en realidad son 2 escenas que están imbricadas la una en la otra. Y todas las escenas de interrogatorio sí que me las pensé un poco, porque sí que es una imagen muy tópica que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Vimos 1000 películas, 1000 series en las que hay una sala de interrogatorio que solo es una mesa, 2 sillas, una lámpara y el típico espejo en el que sabes que te está mirando alguien.
Y esas sí que fueron de las escenas que más me preocupé de planificar, porque eran interiores con planos medios, gente apoyada en una mesa, básicamente hablando, y intentar que sí que el juego visual fuera interesante, porque sabía que iban a ser bastantes páginas, que se podía hacer muy, muy pesado para el que lee. Y movimientos de cámara así, no sé, bueno, algún truquito de estos tipo montaje de Luca y estas cosas tengo en alguna página. Pero básicamente es que es todo como muy pausado, porque es lo que decía José Manuel, no hay mucha acción, no hay escenas de persecuciones, no hay peleas, hay alguna cosa, pero es como muy, muy puntual. Es bastante pacífico, ¿no? Ellos son dos policías, dos guardias civiles muy tranquilos, o sea, muy, muy pegados a la tierra, muy, muy asentados. Entonces nunca hay grandes excesos así expresivos. Entonces, bueno, hice lo que pude, pues lo que tú dices, también un poco el color ayuda mucho a dar sensaciones sentimentales, no, expresivas, ¿no? Con respecto a, no sé cómo explicarlo, la sensación que está viviendo un personaje. De hecho, creo que por eso hablaba antes de la utilización del color a la hora de crear atmósferas, porque hay momentos de tensión creciente. Hay elementos narrativos, evidentemente, no solo están todo el día interrogando a alguien, evidentemente, claro. Están en unas determinadas zonas, están intentando acercarse a alguien, pero hay momentos en los que utilizas unas fuentes de iluminación muy tenues que se van en un momento dado acrecentando, que alimentan esa tensión. Yo creo que, bueno, forma parte también del apartado gráfico de lo que os decía anteriormente. Y cambiando un poquito de tema, pero vinculado con la responsabilidad. Es que ahora me doy cuenta con respecto al color también, cada vez que un personaje da su testimonio, digamos, le cuenta a la policía típico, que cómo vivió la escena, ¿no? Y que da parte de las pistas para acabar resolviendo el culpable. Todos esos testimonios los hice monocromáticos, cada personaje en un color diferente. Pero para dar como una sensación de flashback, que realmente no es un flashback, es alguien contando algo desde su punto de vista. Eso también fue otro juego con el color que, mira, ahora no me acordaba. Hay otro elemento que creo que es una elección hecha a propósito. Estamos acostumbrados, cuando hablamos casi de cualquier historia de ficción criminal, bueno, podríamos utilizarlo en muchos campos de la ficción, en el que se utiliza también una estilización. Los personajes son extremadamente bellos, los protagonistas de la historia son extremadamente bellos, son idealizaciones al máximo. En cambio, todos han optado por una estética de la normalidad. Es decir, ni Chamorro ni Belvilacqua son... A ver cómo lo intento explicar. No son el ideal de gente atlética, sí, extremadamente sensual. Son personas, un chico y una chica normales, pues más o menos atractivos en función de ciertas cuestiones. De hecho, hay un juego muy interesante en la novela gráfica, porque cuando ellos se conocen de paisano, pero son dos personas normales que dicen, vais a fingir que sois una pareja y os vais a Palma. En un momento dado se llevan ellos mismos una sorpresa cuando dicen, bueno, estamos en Palma, ¿qué hacemos para aquí no llama la atención? Pues somos una pareja, vamos a la playa. Y se acaban descubriendo incluso en un momento dado en una playa nudista. Sí. Y claro, aún así hay una cierta naturalidad a la hora de representarlos, y yo quisiera que nos hablases eso, porque creo que hay una tentación, o por lo menos hay un paradigma a la hora de construir historias en el que hay siempre una apuesta, ya os digo, por una cierta idealización casi atlética o extremadamente bella. En tu caso votas más por la normalidad, dentro de ese concepto de normalidad que es precisamente también es muy extenso. Yo quisiera que me hablases un poquito de ello. Claro, es que es eso, es lo que te digo. Yo creo que los personajes de esta novela, los protagonistas de esta novela en concreto, entiendo que en las demás también, son personas muy apegadas a la tierra. No son eso, no es Sherlock Holmes resolviendo de forma tal, o no es una superheroína. Son dos personas normales cuyo trabajo es ser guardias civiles y, bueno, resolver misterios, ¿no? Y resolver crímenes. Y como ellos, todos los personajes que salen son gente normal. O sea, no hay nadie... Pues sí, nadie que pertenezca al entorno de la fantasía, digamos. Así que intenté hacer gente normal, y lo que te decía, un poco que su cara nos hable de esa persona, ¿no? Pues otro guardia civil que sale por ahí, otros guardias, pues intento que sean personas normales, que podemos ver y que son reconocibles. Casi todos los personajes son así. Y luego, precisamente por intentar hacerlos más humanos, porque yo siempre intento ponerme un poco en la piel de los personajes, en plan de... Si tú quieres dibujar cómo se expresa alguien, tienes de alguna manera un poco que interpretarlo, ¿no? Para poder dibujarlo. Y la escena de la playa nudista, precisamente fue un momento en el que yo
intenté hacerlos más humanos, ¿no? Pensar, ¿cómo me sentiría yo en esta situación? Son dos personajes que, como decía José Manuel, se acaban de conocer en el aeropuerto. Les mandan, les dicen, oye, tenéis que ir juntos a Palma de Mallorca a resolver esta historia lo antes posible, porque ya está medio resuelto. Se conocen prácticamente en el aeropuerto y directamente al día siguiente llegan a la casa que tienen alquilada, etcétera, y se van a la playa a investigar porque, bueno, la víctima de esta historia iba mucho a la playa. Pero claro, es una playa nudista y de repente tú tienes a dos personas que se acaban de conocer, que encima a nivel de grado militar, digamos, él está por encima de ella, o sea que es como un poco ir a la playa nudista con tu jefe al que acabas de conocer. Y claro, los dos tienen marcas de bañador, este tipo de cosas que a mí me parecía que los humanizaban, ¿no? Era como, claro, son dos personas que vienen de Madrid, que están ahí todo el día investigando por la noche y de repente en Palma de Mallorca tienes que quedarte desnudo sin haber pasado por la lámpara de uva o lo que sea. Y bueno, pues aprovecho ese tipo de cosas para humanizarlos, sí, sí. Y marcas de calcetín, ¿no? Todos los guiris, por ejemplo, suelen llevar marca blanca de calcetín o llevan sandalias con calcetín. Bueno, son pijadas, pero que creo que... Bueno, que al que se fija en esos detalles le prestan, ¿no? Y sin embargo sigue siendo una historia negra. Sí. Hay alguien que ha muerto en unas circunstancias misteriosas, incluso creo que relativamente tenebrosas. Sí. Y aquí viene un poquito mi pregunta. La elección, el diseño de la portada, en vez de ser algo pues perfectamente luminoso que nos representa a los protagonistas, a mí me sorprendió y para bien, porque para mí me parece está hecha con unas siluetas en una especie de sombras realmente perturbadora. Y de hecho, revisando el trabajo que se había hecho en las distintas ediciones que ha tenido la novela, no tiene nada que ver con ello, pero al mismo tiempo esa capacidad de perturbación, de sorprenderte, ese crimen que es el que les lleva a ellos a investigar, y que creo que también que es lo que tiene que provocar en el lector, las ganas de saber qué es lo que ha pasado y que provoca, que desencadena, primero que se lleven a estos policías allí, y dicen, no es un homicidio más. Ese elemento de discreción, de síntesis y al mismo tiempo de perturbación en la construcción de la portada, creo que parte de un trabajo de diseño excelente, y creo que han sido varias veces las que te lo he dicho, Carol, y quisiera que nos hablases un poquito de ello, porque no responde al modelo de portada comercial propiamente dicho. Sí, no es tanto la portada de... A ver, cualquiera, teóricamente entiendes que si dibujas cómics, si dibujas novelas gráficas, lo que sea, tú quieres hacer una portada que llame muchísimo la atención y que la gente diga, oh, quiero ver lo que hay dentro. Yo tenía por un lado esta idea, pero también el hecho de que estamos adaptando una novela, que es una novela negra y que, lo que tú dices, no vi todavía ninguna portada que me gustara de las novelas, ¿eh? Todo esto es personal, absolutamente. Pero yo además me gustan mucho las portadas minimalistas cuando hacen eso, ediciones de novelas de los años 50 o 60. Hay mucho trabajo. A ver, el ejemplo así más que creo que más vais a poder conocer es, si os dais cuenta, la carátula de la película Anatomía de un asesinato. Creo que es de Raúl Bas o tal. A mí me flipa ese tipo de diseño minimalista, pero que te dice mucho sin decirte nada y que es sugerente. Yo creo que fue un poco más el tipo de influencias que pude tener que el hecho de decir, no, voy a poner aquí a los protas y va a haber una escena de acción, algo que venda de mano. Me decanté más por eso y bueno, pues es la portada que tiene. Yo creo que es más novelera que de novela gráfica, pero quería hacer ese tipo de... Desde luego, para mí, en mi opinión, es realmente perturbadora y también invita a la lectura. Tú quieres saber de dónde viene eso. Y hablabas de... Es un spoiler tremendo, además. Sí, pero y al mismo tiempo es que tiene que haber un elemento en una historia de suspense que nos llame, que nos atraiga. Y cambiando un poquito de registro, bueno, más o menos, como os decía anteriormente, esta novela gráfica sale a finales del año pasado, más o menos, yo creo que octubre, noviembre. Final de noviembre, noviembre. 28, 29. Bueno, se va a hacer un año. Quiero hacerte una doble pregunta. La primera es, bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia en este año como autora? Decías que era tu primer trabajo publicado, aunque ya había otras muestras de tu trabajo por ahí. Has trabajado en muchas cuestiones relacionadas con formación, ilustración. Además, por un lado, si esta primera experiencia tuya como ya con una obra publicada ha sido enriquecedora, ¿te ha gustado? ¿Ha habido alguna cosa que te haya decepcionado un poco?
Y la otra cuestión es, bueno, ha pasado un año, ¿dónde está ahora Carol Medina? ¿Qué está haciendo Carol Medina? ¿Qué va a ser lo próximo que vamos a leer de Carol Medina? Esas son mis dos preguntas. Muy bien, pues en cuanto a experiencia, la verdad que maravillosa. O sea, es un sueño hecho realidad, aunque, ¿sabes? Estos sueños que no sabes que tienes, pero cuando se cumplen dices, ¿era esto? Pues un poco así, la verdad que maravilloso, con la oportunidad de haber ido a distintos sitios a presentar, conocer gente increíble, tener la suerte de que me presentes tú, siempre es un plus. Siempre mujer afortunada, una mujer afortunada. O sea, yo creo que hice todo esto por poder compartir mesa contigo todas las veces que haga falta. Efectivamente, se hizo aposta. Eso por descontado. Aunque esto ha sido casualidad y demás, no, ha sido extremadamente dialogado, todo es obra de Santulo. Santulo empezó en Una Semana Negra, luego siguió en un Celso de Avilés y todo está encaminado a este momento. Pero más allá de este momento de querernos mucho a nosotros mismos, bueno, ha sido un año bueno. ¿Estás contenta con no solo con la recepción que haya podido tener la obra desde el punto de vista comercial o de hacer diversas presentaciones, sino oye, mira, yo quería dibujar, quería publicar una novela gráfica. ¿Esto es lo que tú esperabas? ¿Ha habido algo distinto? Es más de lo que esperaba, en el sentido de que primero no esperaba empezar publicando con Planeta, ¿sabes? Eso es una cosa que soy la primera sorprendida. Y sobre todo lo muchísimo que aprendí haciéndolo, porque yo llevo leyendo TVOs toda mi vida. O sea, siempre fui una fanática de los TVOs, incluso cuando las niñas no leían TVOs. Siempre me encantaron los superhéroes, me encantan los cómics. Y es el haber hecho uno y tenerlo en mi estantería es como, este lo hice yo, ¿sabes? Es un poco a ver si se pega algo de lo que tienen alrededor. Y en ese sentido la experiencia es maravillosa. Además me hizo aprender realmente lo que era hacer un cómic, lo que era hacerlo en un tiempo concreto, lo que era cumplir plazos, lo que era ver hasta dónde puedes llegar, porque no te puedes ir a la cama si no acabaste la hoja. O sea, eso era algo impepinable. Entonces aprendí más de lo que se puede aprender en un campamento militar, no sé cómo decirte. Y la experiencia genial en todos los sentidos. Tengo proyectos, cosas que todavía no están del todo cerradas, pero tengo varios proyectos, ojalá que sean de cómica. Hay varios, pero espero que salgan. Y mientras pues sigo eso, dando clases, haciendo ilustraciones, carteles, lo que me pidan. O sea, sigo prostituyendo mi arte. No. O sea, me encanta hacer trabajo gráfico en general, pero sí, me encantaría dedicarme únicamente a dibujar cómics y a segar la finca. Eso es lo que me apetece. Bueno, el tiempo que teníamos más o menos preparado para esta presentación va alcanzando su final. Creo que es una suerte para las jornadas del Cómic de Avilés contar con alguien como Carol, porque no es alguien, como la habéis escuchado, pues es alguien que es un entusiasta del cómic, le gusta los cómics, pero es que es más que eso, es una excelente narradora, va más allá del tópico. Cuando podría haber optado por fórmulas convencionales a la hora de narrar una historia de suspense, incluso siendo una obra de un gran éxito como son la adaptación de las novelas de Lorenzo Silva, y en este caso la primera novela de Belvilacqua y Chamorro, opta por darle un toque muy personal. Insisto mucho en el tema de las atmósferas, los entornos cerrados, esa sensación a veces opresiva en algunos momentos, que creo que es muy difícil de conseguir. La utilización también del color como un elemento de narración me parece una de las fuertes del trabajo de Carol. Y esa labor de diseño en la portada, que es extremadamente atractiva y perturbadora al mismo tiempo, creo que son valores a la hora de tener en cuenta, de acercarnos en un momento en el que hay tanta oferta de novela gráfica en las librerías. Quienes hayáis leído a Carol entenderéis por qué hablo con tanto entusiasmo de su obra. Quienes no la hayáis leído, pues una doble sugerencia. La primera, acercaros a la librería que hay en las jornadas del Cómic de Avilés, en la carpa en el exterior de la Casa de Cultura. Carol estará esta tarde también firmando en torno a las 5:30, creo, según me sugiere Germán. Para mí ha sido un verdadero lujazo volver a contar con la posibilidad de presentar con Carol, dialogar con ella de cómics y recomendaros también esta excelente novela. La despedimos con un aplauso y os emplazo también a que acudáis luego a las firmas que va a hacer Carol. Muchísimas gracias por acompañarnos.